Si me lo permiten, ahora me gustaría ceder la palabra para que hiciera su presentación, en este caso a una compañera y amiga como es Carmen Díaz Toledo. Muy buenas tardes, Carmen, ¿qué tal? Vamos a hacer un pequeño hincapié en Carmen y recordar que este webinar, aunque lo estén viendo en directo, también lo podrán ver próximamente en diferido. Así que, si me lo permiten, buenas tardes, buenos días o buenas noches según a la hora que nos estén viendo en diferido. Bueno, Carmen, todo tuyo. Muy bien. Pues para empezar, ¿qué es lo que espera el paciente oncológico de su farmacéutico? Y esta es, he querido empezar así porque es la primera pregunta que yo me hice cuando estaba en la oficina de farmacia y empezaba a ver que entraban pacientes oncológicos y que necesitaban especial atención. Y bueno, la respuesta a esta pregunta es lo que yo quiero compartir hoy con todos vosotros. Y quiero aprovechar para agradecer a todos los que os habéis inscrito a este webinar, porque para mí la farmacia es servicio, la farmacia es atención al paciente y creo que tanto ponentes como oyentes estamos hoy demostrando aquí que los pacientes nos importan, esto es por ellos, y en concreto pensamos que el paciente oncológico se merece una atención muy especial. Así que bueno, retomando esa pregunta, ¿qué necesita el paciente oncológico de la farmacia comunitaria? Y siguiendo un poquito en la línea de mis compañeros, voy a hacer especial hincapié en que, vamos, no voy a descubrir aquí la pólvora a nadie, porque lo que necesita el paciente oncológico es empatía y muchísima formación. Lo que pasa es que voy a hacer una salvedad, y es que esta empatía y esta formación deben estar elevadas a la máxima potencia. Es decir, empatía máxima. ¿Por qué? Pues porque no nos olvidemos que el diagnóstico de cáncer encierra pues una incertidumbre, un dolor, un camino muy oscuro que es una situación muy delicada. Y aparte los tratamientos son tratamientos dolorosos, muy largos, y al final, aunque en el cáncer de mama en concreto ya hemos visto que las cifras son esperanzadoras, pues son muy duros, y esto no afecta solamente al paciente, sino que se traslada, esto al final es una onda expansiva, que ese dolor se traslada también a sus seres más queridos, sus familiares, sus amigos y sus cuidadores, y esto también repercute en el paciente a su vez. Entonces es importante que esto lo tengamos muy en cuenta. Y también hablo de formación radicalmente todo lo que podamos, porque es muy importante. La ciencia ya hemos visto cómo va avanzando muy rápido y por suerte se investiga muchísimo con el cáncer y hay que estar actualizados. Si no estamos actualizados no vamos a poder dar un buen servicio. Y entonces me vais a decir, vale, Carmen, esto no nos está diciendo nada nuevo, y es cierto, es una obviedad. Empatía y formación es lo que cualquier farmacéutico que se precie tiene cuando se pone su bata blanca, pero creo que hay veces que hay que hacer especial hincapié en lo obvio, y es que el cáncer muchas veces en el mostrador nos genera una sensación de tabú que nos paraliza, y yo creo que hay que ser capaz de traspasar ese dolor que nosotros tenemos con el paciente y empezar a formar parte de lo que puede ser su alivio. Entonces, para mí no hay nada mejor que para romper el hielo que conocer a este paciente que nos vamos a encontrar, a ese paciente que va a cruzar la puesta en nuestra farmacia. Entonces, os voy a presentar a mi paciente oncológico de cáncer de mama. Ya han hablado mis compañeros de cifras, más o menos estamos hablando de que más de 2,2 millones casos de cáncer de mama se registraron en el año 2020 y casi un 90% de ellos son mujeres, así que me voy a dirigir a ellas. Son pacientes que ya hemos visto la importancia de los tratamientos que tiene la reclusión a nivel piel. Entonces son pacientes que nos van a demandar unos consejos derivados que vamos a tener que adecuarlos a los efectos secundarios que estén sufriendo esos tratamientos. Blanca ha hecho mucho hincapié en la piel. Yo, sin entrar en detalle, voy a hacerlo también porque también es mi área de trabajo. Y es cierto que animo a todo el mundo que, aunque no haya un servicio de termofarmacia instaurado como tal, yo por ejemplo lo hago desde mi servicio, pero no empecé haciéndolo así, empecé poquito a poco hasta que pude protocolizar el servicio y hacerlo de una manera mucho más profesional, pero que hay que empezar, hay que lanzarse, hay que formarse y hay que empezar a dar esos consejos. Son pacientes que, ya ha dicho Blanca, que el 60% de ellos van a perder cabello a nivel del cuero cabelludo, para lo que tenemos que estar preparados, tenemos que amortiguar ese momento de shock en el que se van a ver, siempre lo tenemos que decirles qué va a pasar, tenemos que aconsejarles qué pueden hacer, pelucas,
pañuelos de protección solar que pueden, y tenemos que saber dirigirles a dónde pueden encontrar esa peluca, dónde pueden encontrar ese pañuelo, etcétera. Tenemos que saber direccionarles. Y cuando he hablado de caída de cabello, pues también se cae el cabello de la ceja. Y esto es muy importante porque la ceja es el marco del ojo, nos define el rostro. Y verte bien es muy importante para este tipo de tratamientos que tienen la parte anímica y la parte a nivel psicológico tan vulnerable. Es importante que se vean bien y hacer todo lo posible para ello. Y aquí se abre una ventana inmensa para poder ayudar desde la farmacia al paciente, como es el maquillaje terapéutico. Más que correctivo, terapéutico, porque aparte de saber, de poder enseñarles, de formarnos para poder enseñarles a retocarse esas cejas, que puede parecer un gesto muy banal, pero que no lo es, también hay otras dolencias como puede ser telangiectasias, pigmentaciones como puede ser hipo, hiper, que aprendan a camuflarlas y que aprendan a tener esas herramientas para poder verse mejor. Bueno, pues esta paciente también, derivado de estos efectos secundarios de los tratamientos, que en muchos casos se prolongan muchísimo en el tiempo, va a tener efectos secundarios a nivel articular con muchísimo dolor. Y una cosa que es, la verdad que muy, muy general en todas ellas, ocurre en todas, es que sufren un choque porque tienen una menopausia abrupta y una menopausia que llega de repente. Entonces, esto implica unos signos de envejecimiento que hay que también saber enfocarles cómo deben cuidarse para que se puedan ver bien y sentirse mejor. Hablo a nivel facial, esa flacidez, esas arrugas, esa falta de luminosidad que van a tener. Bueno, pues quizás no es el momento cuando están en plena terapia, pero cuando ya han pasado a la siguiente fase, hemos visto que son tratamientos esperanzadores, cuando ya están en proceso de curación, vamos a intentar restaurar toda esa imagen y que se vean mejor. La ceguera a nivel vaginal es brutal. También hay que saber aconsejar en este aspecto, igual que la pérdida de libido. Me gusta hacer especial hincapié en la parte nutricional, y es que hay que también acompañarles en su estado nutricional. Hay que valorar que estén bien, y si no, pues derivarles a otros especialistas. Nosotros en la farmacia tenemos que fomentar una dieta equilibrada, una dieta variada, saludable, y en estos casos, siempre lo digo, una dieta que sea apetecible, incluso caprichosa. Es importante, porque a veces hemos visto que tienen complicaciones para poder comer, o bien porque tienen mucositis a nivel oral, o a nivel esofagitis, o simplemente porque les cambia la percepción del sabor de los alimentos. Entonces, a veces se les dificulta mucho el tema de la nutrición. Nosotros tenemos en la farmacia un arsenal buenísimo de suplementos tipo proteico que se les puede recomendar y que les pueden ayudar muchísimo. Y aquí, al decir suplementos, entra en la parte más crítica de mi presentación, y es el tema precisamente de los suplementos. Yo soy partidaria, soy de las que piensa que aquí precisamente es donde creo que la palabra multidisciplinar y el estar todos los profesionales sanitarios conectados entre nosotros adquiere una relevancia máxima, y es que los suplementos no se deben recomendar a la ligera. Parece que son inocuos, pero no lo son, y hay que siempre tener en cuenta conversar con el médico y que nos dé su consentimiento, el médico que esté tratando a ese paciente, sobre qué suplemento y para qué caso. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, y es que nosotros en la farmacia estamos muy acostumbrados a recomendar antioxidantes. Y yo siempre, cuando acuden al mostrador y dicen estoy decaído, en fin, por cualquier situación, y vayamos a recomendar esto, siempre hay que preguntar si están tomando algún otro tipo de medicación. Si sabemos que es nuestro paciente oncológico, perfecto, ya lo sabemos, vamos a ver. Pero si no, hay que saberlo. Y en concreto los antioxidantes que manejamos, tanto una coenzima Q10, una vitamina C, están en la mayoría de los terapias oncológicas están contraindicados. Los tratamientos del cáncer generan un estrés oxidativo en el cuerpo, y entonces parece a priori que un antioxidante pues va a ayudar a que ese estrés oxidativo no dañe el tejido sano, pero de acuerdo que no dañe el tejido sano, pero ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar mermando la eficacia del tratamiento. Entonces esto es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta. En cuanto al mundo de suplementos, también señalar que en las pacientes de cáncer de mama se les aconseja que tomen suplementos a base de isoflavonas, y esto, bueno, pues todavía no es una evidencia científica rotunda, pero es verdad que cuando el río suena hay que mantenerse, yo creo que conservadores. Ha habido estudios que se han hecho en roedores a los que se han administrado una dosis masiva de isoflavonas de soja,
que no son las que tomamos nosotros normalmente, pero bueno, ahí están. Y se había visto cómo tenía una repercusión en la incidencia del cáncer de mama. Bueno, pues sabemos que los roedores nosotros no metabolizamos igual las isoflavonas de soja, pero por si acaso nos mantenemos conservadores en cuanto a esta postura y no los recomendamos. En cuanto a los probióticos, por ejemplo, aquí pues depende mucho del médico lo que valore. Hay probióticos que sí se recomiendan y otros casos en los que prefieren que lo dejemos estar. Hasta aquí el tema del paciente, pero es que pues en la farmacia se puede hacer mucho más, mucho más. Y es que yo creo que la farmacia es un establecimiento perfecto para la promoción y la prevención de la salud. Y aquí creo que, siguiendo la línea de lo que han dicho mis compañeros, el diagnóstico precoz es fundamental y creo que desde la farmacia se pueden hacer campañas buenísimas para concienciar a la población y muy importante para que se adhieran a los programas de cribado, porque esto es fundamental. Y ya no hablo solamente de la farmacia como punto físico, como la farmacia 1.0, sino también desde el 2.0, y estoy segura que Fran nos va a hablar a continuación de esto. Y bueno, me querría dar un apunte para finalizar mi presentación, y es quedarme con la frase que me ha encantado y me ha emocionado muchísimo de Mercedes, que es que salgan mejor que entran. Pues eso creo que nos tenemos que tatuar todos nosotros como farmacéuticos y pensar que nuestro paciente oncológico debe salir de la farmacia mejor que entró. Y debemos ser capaces de satisfacer sus dudas, sus inquietudes y dar un confort y un soporte necesario para su enfermedad, para ellos y también para sus cuidadores. Así que bueno, hasta aquí mi presentación y muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Hacer hincapié en lo que has dicho en una cuestión principal, que es el trato hacia el paciente oncológico desde la oficina de farmacia. Eso es evidente, fundamental. Por mi experiencia personal, puedo decir que una escucha activa es sumamente importante, un tiempo real, de calidad, y sobre todo no llegar a escuchar algo que a mí me ha pasado, en este caso personalmente, como te comento, decir, ustedes no están preparados para eso. Es decir, una persona que está yendo al hospital de día y por X motivo está teniendo problemas y tú intentas ayudarle y decirle, mire, caballero, creo que puedo ayudarle, creo que puedo escucharle, ¿por qué no? Dígamelo a mí y yo le ayudo. No, ustedes no están preparados para eso. De la misma manera que se lo decía Leonardo, me gustaría saber tu opinión en tu día a día y por tu experiencia, porque ya hemos compartido muchísimas cosas juntos por el cáncer y sé cómo trabajas para pacientes oncológicos. ¿Cómo podríamos romper ese hielo y qué consejos le podrías dar a todos nuestros compañeros a la hora de hablar y entablar una primera conversación con la paciente o el paciente oncológico? Bueno, pues vuelvo a recalcar el tema de la formación y la empatía. Si estamos formados, ya lo había dicho Leonardo, tenemos la herramienta. Y si tenemos la empatía, sabemos cómo utilizarla. Entonces, para mí, yo diría que es importantísimo tener mucha delicadeza, tener en cuenta que ellos, los pacientes oncológicos, no esperan de nosotros ay pobre, ay cuánto lo siento. Lo que necesitan es una reacción en cuanto a ponernos en acción y ayudar. Entonces, no se ayuda desde el lamento, sino desde una información de calidad que se le pueda dar. En cuanto a esa delicadeza, hacer hincapié en que creo que aunque nosotros desempeñemos nuestra labor, sobre todo en el mostrador, es importante tener una zona de atención al paciente, que yo en particular la tengo muy bien definida por mi servicio de dermofarmacia, pero que no hace falta tener grandes espacios, que basta con tener una zona donde puedas apartarte y poder hablar con ese paciente, y si es necesario, bueno, pues citarle a una hora concreta. Pero yo trabajo con citas, creo que es lo ideal, pero no hay que perder nunca la oportunidad del aquí y ahora. Entonces, si tú ves una receta electrónica, si tú llega un paciente con una duda y tú detectas que es un paciente oncológico y y tienes que hacer un poco esa labor, como tú decías, de preguntar, de ir un poquito más allá y estás viendo, no desaproveches el aquí y ahora, intenta dirigirte con cierta dulzura y cierta delicadeza, y estoy segura que vas a conseguir ayudar y vas a conseguir que ese paciente se abra si es que le cuesta. Así que yo creo que así es como se debe hacer. Muchísimas gracias, Carmen, por tu tiempo, por todo lo que nos has enseñado esta tarde, y te invito, como al resto de compañeros, hacia el final del webinar. Gracias.